vamos a ver el término intercesión profética. Y el concepto profético está basado, o lo que implica es profesar, declarar, confesar. Lo vimos hace 2 clases. Y lo que quiere decir es que nosotros recibimos una revelación de cuál es la verdad de Dios y conforme a esa revelación nosotros declaramos las cosas. Ya no es como una intercesión sacerdotal en donde uno le pide a Dios, Señor, dame esto, Señor, dame lo otro, Señor, necesito acá. En la intercesión profética no, usted no va con una lista de peticiones, usted no va delante del Señor diciéndole lo que usted necesita. Usted sencillamente se mete a adorar a Dios, a buscar la presencia del Señor, el Espíritu de Dios le revela y usted capta con el radar del Espíritu qué es la necesidad del corazón de Dios o dónde está el corazón de Dios en ese momento. Y conforme a las verdades de Dios, usted comienza a declarar, a proclamar, a profesar o a profetizar para que lo que esté fuera de orden se empiece a ordenar. Lo que esté salido del plan de Dios o del destino de Dios, se alinea al destino de Dios. Entonces hay una diferencia entre lo que llamamos una intercesión sacerdotal y una intercesión profética. Yo no estoy muy de acuerdo, vamos a decir, con el término intercesión profética. Quiero explicarlo. No es... Si yo lo hubiera puesto, no hubiera escogido ese término, ¿verdad? Quiero decir que eso no existe en la Biblia como tal. Usted no va a encontrar la palabra intercesión profética en la Biblia. No hay nada, un fundamento que le diga que eso es así, porque más bien parecería contradictorio. Porque interceder, como le debe haber explicado el hermano Oscar, es presentar al pueblo delante de Dios. Y lo profético es presentar a Dios delante del pueblo. Entonces, cuando juntamos los 2 términos, como que se encuentran, ¿verdad? Como que no tiene sentido. Entonces, quizá yo lo llamaría de otra manera, declaración profética, proclamación profética, ¿verdad? No necesariamente intercesión profética. Aparte del hecho de que el único intercesor, porque intercesor significa intermediario, es Jesucristo. Y hoy día el Espíritu Santo, porque Jesucristo está sentado a la derecha del Padre intercediendo por los santos, pero el Espíritu Santo de Dios está en la tierra, en usted y en mí y alrededor de nosotros, intercediendo aquí en la tierra por nosotros. Estamos en unidad, ¿verdad? Pasa la prueba el hermano Oscar entonces. Ok. Entonces, para hacer lo que llaman algunos intercesión profética, o vamos a llamarla declaración profética, es necesario que los dones de revelación sean avivados. ¿Por qué? Porque para poder declarar las verdades del trono de Dios o las verdades del cielo, necesitamos percibir, ya sea por el discernimiento de espíritus, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, qué es lo que está pasando en el corazón de Dios. Lo percibimos en nuestro espíritu y entonces lo declaramos. Es importante entonces que la persona que siente ese llamado, aunque no debería de ser un llamado específico, sino que toda la iglesia de Jesucristo en este tiempo debería de ser profética. Ese es el llamado de Dios, a que la iglesia sea una comunidad profética, que la iglesia sea una comunidad apostólica, en el sentido que vaya, que salga y que lleve las verdades de Dios. Entonces, pero hay unos que se sienten más inclinados, vamos a decir, dentro de las funciones del cuerpo, a estar declarando, a estar proclamando las verdades de Dios. Entonces, para esos que tienen esa inclinación, como habrá otros que se sienten inclinados al cántico de adoración, ¿verdad? Y otros se sentirán inclinados a enseñar la palabra, y eso está bien. Los que tienen esa inclinación o esa predisposición para la declaración profética, deberían de tener muy avivados los dones de revelación, ¿verdad? Estar continuamente ejercitándolos y ser impartidos por apóstoles, profetas, ministros de Dios que fluyan en la vida del Espíritu, para que sea avivado mediante la unción los dones de revelación. Vamos a ver, es importante que veamos que hay una diferencia entre el profeta del antiguo pacto y el profeta del nuevo pacto. Jesucristo, como el profeta de profetas, marca una diferencia. Después lo vamos a estudiar más a fondo cuando estudiemos el oficio del profeta, pero ahora vamos a hacer una revisión del profeta del viejo pacto o del antiguo pacto. Ellos percibían el diseño de Dios y lo bajaban, o sea, Dios les hablaba, y puede ser a través del Espíritu Santo que venía y en determinado momento le daba una revelación a un profeta. Recuerden que el Espíritu Santo no vivía dentro de ellos como ahora. Descendía para darles un mensaje o una misión particular o fortalecerlos para una misión de Dios, y luego el Espíritu Santo se iba, ¿verdad? Nosotros vemos el caso de
En Éxodo 25:9, hablando de Moisés, dice Dios, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Recuerde que Moisés era un profeta en primera instancia, después se convirtió en un apóstol. Normalmente los apóstoles comienzan ejerciendo el ministerio profético y luego son llevados al ministerio apostólico. ¿Por qué? Porque los dones de revelación son muy importantes también para el ministerio apostólico. El dominio de la palabra de Dios es muy importante. Esa es la primera evidencia en el ministerio apostólico, que hay una revelación de la palabra. Entonces muchos comienzan bajo una unción profética y luego son movidos a ser apóstoles. Hay apóstoles con unción profética y hay profetas con unción apostólica. Son dos cosas diferentes y las vamos a ver después cuando estudiemos los ministerios de oficio. Pero en el caso de Moisés, a él Dios le hablaba cara a cara. Entonces Dios le revela el diseño del tabernáculo. Entonces él como profeta recibe el diseño y luego tenía que ponerlo por obra y hace el tabernáculo conforme el diseño que Dios le dio. En Ezequiel capítulo 43 verso 11, aquí hablamos del profeta Ezequiel, dice, y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas y todas sus formas, y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Esa es una instrucción de Dios al profeta Ezequiel y nada más nos confirma bíblicamente de que los profetas recibían los diseños divinos. Entonces, esa era su función en el antiguo pacto. Dios revelaba en el antiguo pacto sus cosas nada más a través de los profetas. Y lo vemos en Amós 3, 7, 8. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Ahora, este es un modelo del antiguo pacto, no lo olvidemos. Porque hoy día Dios habla a través del Espíritu Santo. Hoy día el Espíritu Santo es la voz para la iglesia. No es solamente los profetas la voz a la iglesia, sino el Espíritu Santo de Dios en la vida de los creyentes. El propósito de Dios es que todo el cuerpo de Cristo se levante bajo una unción profética, bajo una sombrilla profética, con dones de revelación, donde ellos puedan, donde todos en el cuerpo podamos experimentar y percibir el sentir de Dios. Imagínense qué maravilloso sería una congregación, una comunidad, un grupo X que está reunido adorando a Dios y todos con dones de revelación y todos están percibiendo lo que Dios quiere y todos saben el cántico que a Dios le agrada y todos saben cuál es el sentir del corazón de Dios. Esa es la unidad perfecta donde Dios va a manifestar su gloria. Por eso no podemos levantar nada más ministerios particulares en donde levantamos a un hombre como el ungido y todos los demás tienen que estar dependiendo de él, porque ese no es el modelo divino de este tiempo. El Espíritu Santo está preparando a la novia, la iglesia, la nueva Jerusalén, todos nosotros, todos ustedes, todos, hasta la ovejita más sencilla que acaba de llegar, porque todos tienen entrada libre al trono de la gracia. Si su conciencia está limpia con el Señor y no hay pecado, nada le estorba para que pueda recibir revelación del Espíritu Santo. Entonces, la revelación dada por Jesús. Jesús es el profeta de profetas, o fue en su tiempo. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de Dios hecho hombre. Jesús era todo Dios y todo hombre. En este momento tendríamos que hablar del Espíritu Santo. Pero Jesús, en su ministerio en la tierra, la revelación no fue dada a los profetas. ¿A quién se le reveló Jesús? Mire qué tremendo. Lucas 10, 21 al 24. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. ¿Quiénes son las primeras personas a las cuales Jesús les revelaba? A los niños. El Padre se las revelaba para que Él se las diera a conocer a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que en Jesús estaba el revelar las cosas a quien Él quisiera revelar. No porque alguien lo merece, no porque tiene un título, no porque tiene una unción específica, sino porque Él es soberano y le revela a quien Él quiere, hermanos. Y cuidado que a veces Dios nos habla por un borracho en la calle.
No seamos tan religiosos de pensar que solo nos puede hablar a través de un profeta que esté en un púlpito. Dios es soberano, nos puede hablar a través de los animales. A mí me ha hablado a través de los animales. Bueno, y si le habló a Balaam, ¿verdad? Que era un profeta, a través de una burra. ¿Cómo no nos va a hablar a nosotros a través de los animales? Él nos habla a través de las señales de los tiempos, a través de las estaciones, de la creación y todas las cosas. Él revela a quien Él quiere y como Él quiere. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. O sea que Jesús trae una revelación más amplia, mayor, que aún los profetas no tuvieron, pero que los niños lo tienen. Quiero hacer una salvedad aquí. La Biblia Reina Valera dice bienaventurados, lo copié textual. Pero no me gusta esa palabra, quisiera poner bendecidos mejor o benditos, ¿verdad? Porque bienaventurados tiene que ver con la diosa Ventura o la diosa Fortuna, que tiene que ver con el azar y la suerte. Y nosotros no estamos con suerte, sino con la bendición de Jehová. Vamos a ver a quiénes más les reveló Jesús en su ministerio en la tierra. Mateo 13, 34, 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y si nosotros seguimos, déjenme ver si... Esta es la correspondiente a Mateo, Marcos 4, 33, 34. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces él hablaba en parábolas para que no entendieran, sino solo los entendidos, a quien el Espíritu de Dios les revelara lo que él estaba hablando. Pero dice que a sus discípulos les declaraba todo. Entonces, ¿a quiénes más les revela Jesús? A sus discípulos. No es lo mismo ser miembro de una iglesia que ser discípulo de Jesús. Alguien puede ser miembro con todas las credenciales, pagar sus diezmos y ofrendas, tener un número de carnet y no ser discípulo de Jesús. Ser discípulo de Jesús es obedecer su palabra, es estar sometido a Él, a su unción. No tiene nada que ver con denominación, ni con congregación, ni con iglesia. Ser discípulo de Jesús es tener un temor reverente de Jehová y hacer todo lo que su palabra dice. Mateo 11, 27. Sí, Padre, porque así te agradó, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Sigue, este es el correspondiente en el Evangelio según San Mateo, solo para confirmar la soberanía del Señor de revelarle a quien Él le place. Entonces no podemos menospreciar si de pronto una ancianita viene y dice, mire, yo tuve un sueño, Dios me reveló esto y esto. No podemos decir, ay viejita, yo creo que es que usted comió tarde, ¿no? Porque Él le puede revelar a quien Él quiera. Y puede venir un niño, nos ha pasado, vienen niños de 5 o 6 años y dice, a mí el Señor me habló y me dijo tal. A quien Jesús le quiera revelar, ¿verdad? A quien el Hijo le quiera revelar, ese puede recibir la revelación. Y precisamente, amados hermanos, en este tiempo se trata de que no hay personas privilegiadas y Dios no hace acepción de personas. Precisamente estamos aquí siendo entrenados y preparados para ser una generación que produzca un cambio, ¿verdad? Que no es que necesita tener un título para usted poder recibir revelación de Dios. Necesita un corazón contrito y humillado, hacerse como niño y ya. Y confiar en la soberanía del Señor, ¿verdad? Efesios 3, del 3 al 5. Que por revelación me fue declarado el misterio, es Pablo hablando, ¿verdad? Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquí está hablando el apóstol Pablo de revelaciones que el Espíritu Santo de Dios da. Este es un tiempo, hermanos amados, fíjese bien, en que ya Jesús no está en la tierra. El tiempo en que el apóstol Pablo está escribiendo la carta a los Efesios es un tiempo en que el Espíritu Santo es la persona divina que está en la tierra. Y Jesús, antes de ascender, dice que Él bajó
llevó cautiva toda cautividad, predicó a los espíritus encarcelados, pero luego subió y dio dones a los hombres y constituyó. Y cuando dice que dio dones a los hombres, no se refiere a los dones del Espíritu Santo, porque esos vinieron en Pentecostés. Se refiere a los dones del ministerio, porque los ministerios de oficio tienen dones correspondientes. Y dice en Efesios 4:11, y constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Y en el libro de Romanos dice que puso primeramente apóstoles. No necesariamente es que son más importantes. Lo que está hablando ahí es de una estructura de gobierno de la iglesia. No está hablando necesariamente de superioridad, sino de estructura, porque Dios tiene autoridades en la tierra, porque si no sería un desastre, ¿verdad? Ahora, una autoridad se denota por la autoridad espiritual que tiene, que cuando camina los demonios huyen, que cuando habla la palabra algo pasa en los aires, algo pasa en el mundo espiritual. Entonces no es porque le den el título, no es porque haga tarjetitas con el título, no es porque estudie en el instituto bíblico ni saque un doctorado en divinidades, sino que es una autoridad dada por Dios, constituida por Dios, con el respaldo de Dios. Entonces el apóstol Pablo está hablando de que esa revelación se la da a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Realmente él está hablando de sí mismo. Él está hablando de revelaciones que él ha recibido en el tercer cielo, porque Pablo fue apóstol y fue profeta. Entonces, la revelación de Dios, la revelación divina, debería de ser una marca de los apóstoles y profetas. Fíjese bien, no estoy diciendo que Dios solo se revela a los apóstoles y profetas, o que el Espíritu Santo solo le da revelación a los apóstoles y profetas, no. Pero un apóstol y un profeta de Dios necesitan llevar como una marca que los identifique la revelación de Dios. Ellos como parte de su equipo, de su menaje de ministerio, deben de tener avivados los dones de revelación. Es como, vamos a decir, un abogado, ¿verdad? En lo secular. ¿Cuál es una de las características que debe de tener un abogado? Tiene que ser bueno en la oratoria, tiene que ser bueno para pelear y no perder un caso. Eso es parte de su característica, ¿verdad, hermana Fabiola? De un abogado, porque si no, para poder litigar, eso es igual en lo espiritual. Entonces, cada ministerio tiene dones, tiene habilidades, tiene capacidades que son inherentes a ese llamado o a ese ministerio. Entonces, apóstoles y profetas deben de tener avivados los dones de revelación y recibir revelación del Espíritu Santo, pero no son los únicos que reciben revelación. Pero obviamente nadie puede llamarse apóstol y profeta si nunca Dios le habla y nunca Dios le revela nada y no le es revelada ni la palabra ni quién es Cristo, ¿verdad? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Primera de Corintios 2, 9 y 10. Antes bien, como está escrito, es el mismo apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, ¿para quiénes están preparadas las revelaciones de lo que antes no se vio, ni se oyó, ni le habían subido en el corazón al hombre? Los que le aman. Ahí no hace excepción de personas. Los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces, aquí me está diciendo el apóstol Pablo que ellos aman a Dios, porque les fue revelado por el Espíritu, y es a los que le aman. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y como el Espíritu Santo todo lo escudriña, también escudriña el corazón del hombre y sabe quién ama de verdad a Dios y quién no le ama. Entonces esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, están para aquellos que el Espíritu Santo escudriña y ve que de verdad aman a Dios y en su misericordia se las revela. ¿Por qué? Porque los que no aman a Dios de todo corazón, entonces tienen un peligro serio de altivez. Porque el que no ama a Dios por sobre todas las cosas corre el riesgo de quitarle la gloria a Dios, ¿verdad? Entonces la humildad va de acuerdo o va a la par del amor. La mansedumbre y la humildad son características que van a la par del amor a Dios. Entonces el que ama a Dios de todo corazón, el Espíritu Santo lo discierne, lo escudriña y a él le puede revelar las cosas porque sabe que no se le va a subir el humo a la cabeza porque recibió una revelación, porque le escudriñó su corazón.
Entonces, es importante cuando vamos a declarar las verdades, y estamos hablando, ¿verdad?, de declaraciones proféticas, debemos ubicarnos en nuestra posición como creyentes. Dios ya hizo lo que a Él le correspondía. Dios ya nos dio lo mejor de Él, nos dio a su Hijo Jesucristo. Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Si usted ve en las Escrituras, todo está en participio pasado, o sea, ya fue hecho. Y Jesús dijo, consumado es, ya está hecho. Si nos ubicamos en esa posición que todo ya nos fue dado, entonces va a ser más fácil que podamos declarar las cosas y las bajemos del cielo a la tierra. Entonces, Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo es que nos bendijo, ¿verdad? Ok. Es a través de Cristo que nosotros recibimos las bendiciones, no por nosotros mismos, no por méritos propios, no por obras nuestras, sino por el sacrificio de Jesucristo, por el mérito de Él, por la sangre derramada en la cruz del Calvario, por el amor que tuvo por la humanidad, por Él, por amor a Él, nos bendijo a nosotros, para que Cristo entonces tuviera su esposa. Cristo se va a casar. Algunos dicen, no, yo voy a ser como Jesús, que tuvo un ministerio y nunca se casó. No, amados, Jesús se va a casar. Y se va a casar con nosotros, la iglesia. Nosotros somos la esposa, la novia del Cordero, la desposada de Él. Y Él nos anhela celosamente. Entonces es por Él que hemos recibido las bendiciones. Hemos sido bendecidos en todos los lugares celestiales en Cristo. Entonces, Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Eso quiere decir, consumado es, Padre, ya hice todo lo que me mandaste a hacer. Ya está hecho, ya no hay más nada que hacer. Todo fue concluido, está consumado. Jesús ya hizo su parte. Esto es muy importante, parece sencillo, lo repetimos, pero como que no nos baja la revelación y no nos ubicamos en la posición. Si nosotros en verdad recibiéramos la revelación de que todo ya fue hecho a nuestro favor, no andaríamos con la cabeza como avestruz, no andaríamos ahí todos achompipados a veces. Si sabemos que Él lo hizo todo y nos pertenece, porque Él es nuestro hermano mayor, nosotros somos hijos del Padre, coherederos con Cristo, tenemos derecho a la herencia, entonces no andaríamos como a veces andamos. Es que no tengo ni un peso, es que me van a cortar el teléfono, no sé cómo voy a pagar la renta de la iglesia y hay que pagar tal cosa. Y entonces, si Jesús no lo hizo todo ya, y en la cruz del Calvario nos dio salud, nos dio prosperidad, nos dio liberación, nos dio salvación, todo fue hecho ya en la cruz del Calvario. Nosotros no tenemos porque no sabemos bajar las cosas del cielo a la tierra. Todo fue hecho, pero está en la dispensación de lo eterno, en lo celestial. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús en la misma silla a la derecha del Padre. Claro, físicamente usted está hoy sentado aquí en una silla en Funade, pero en el espíritu usted está sentado a la derecha del Padre, juntamente con Cristo Jesús en la misma silla con Él. Y nadie lo puede quitar de ahí, nadie lo puede arrebatar porque nadie lo puede separar del amor de Dios. Entonces, si entendemos eso, ¿a dónde Jesús nos llevó? Amados míos, seríamos una iglesia victoriosa. Nada nos sacaría carrera. Nada nos pondría a llorar, solo su presencia, por supuesto. ¿Verdad? Nadie nos podría perseguir, sino que nosotros tendríamos que estar persiguiendo al diablo para que se vaya. Si sabemos quiénes somos, en verdad, y es por nosotros que el Señor ganó todo esto. Y de lo mismo que estamos hablando, el Señor ya no nos va a dar salud si ya nos la dio. Cuando habla de salud, habla en pasado. Y eso es importante que lo entendamos. Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él, Jesús, ya estaba profetizado desde el antiguo pacto por el profeta Isaías, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. O sea que hasta las rebeliones nuestras ya las llevó cautivas en la cruz del Calvario. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Para darnos paz, la paz que Cristo nos dio, amados, en la cruz del Calvario, es una
una paz superior, que en hebreo se llama shalom, que quiere decir una armonía perfecta de tu espíritu con tu alma y tu cuerpo, que están sometidos a la unidad perfecta del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una armonía entre lo divino y lo humano, entre tu vida y la vida de Dios. Esa es la paz, el castigo de nuestra paz. Ahora ya no estamos peleados con Dios, estamos reconciliados con Él, somos uno solo. Entonces tenemos la naturaleza del Hijo de Dios, tenemos salud, tenemos prosperidad, tenemos libertad, tenemos todo lo que Él consumó en la cruz del Calvario para nosotros. Mateo 8:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Le estoy poniendo 3 versos bíblicos, porque para que una palabra sea doctrina, bíblicamente tiene que estar constatado por 3 citas, 3 escrituras, por lo menos en la palabra, en la escritura. Primera de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Si tenemos 3 escrituras que nos afirman, y una del antiguo pacto y 2 del nuevo pacto, y una del tiempo del evangelio y el otro es del apóstol Pedro, ya con el Espíritu Santo. Y las 3 nos confirman que ya fuimos sanados, que ya Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo vamos a venir a pedirle a Dios que nos dé algo que ya nos dio? Cuando su hijo le dice, papi, mami, deme 10 lempiras que tengo que llevar hoy a la escuela porque tengo que comprar unos materiales, se los da. Y al día siguiente vuelve y le dice, deme 10 lempiras, pues ya se los di ayer, ¿verdad que no se los va a volver a dar? Es que no los hallo, pues mire a ver dónde los puso, pero yo ya se los di. ¿Cierto? Así nos dice el Señor. Señor, sáname. Yo ya te di la sanidad. Señor, que no me sana. Mire, a ver, busque las escrituras a ver dónde está. Usted es el que anda perdido, pero yo ya se lo di. Así de sencillo, amados míos. Es bien sencillo. Nos complicamos mucho. Y cuando vamos a orar por un enfermo, hacemos aquellas grandes letanías, unas grandes oraciones, que la gente yo creo que se queda dormida y no se sana. Si solo es de bajarlo del cielo a la tierra, ya está dado. Ya está hecho, es sencillito. Nosotros no hacemos nada, Él ya lo hizo todo. El asunto es que el Señor Jesús, el Espíritu Santo, Dios, viven en eternidad. El tiempo es un invento del hombre. ¿Cuántos lo saben? ¿Y cuántos viven ahí todos aturdidos por el tiempo? Es que no tengo tiempo, no me da tiempo, viera cómo está. ¿Cuál? Si el tiempo es del hombre. Dios vive en eternidad. Entonces Él lo hizo en el pasado, pero lo hizo para el futuro. Usted está en su presente, pero usted puede ir en el espíritu donde no hay límites de tiempos. Usted va y toma de esa dispensación de lo que ya fue hecho y lo trae al presente. En el espíritu lo puede hacer. Usted tiene toda la provisión en el cielo que Jesús ya conquistó para usted. Ya no nos dejó ningún trabajo, Él lo consumó todo. ¿Por qué es importante esto? Esto es un fundamento para que podamos declarar correctamente. Si sabemos que Cristo ya venció a Satanás en la cruz del Calvario, si el libro de Colosenses nos dice que Él exhibió públicamente a todos los demonios y principados y potestades, óigame, que los exhibió quiere decir que los tenía del cuello bajo el pie y que los presentó a todo el mundo. Y nosotros seguimos peleando con el diablo. Y no es que ya está bajo la planta de los pies. Y no es que ya Jesús lo exhibió públicamente. Y no es que tenemos la victoria. ¿Y para qué seguimos peleando con el diablo? Los espíritus inmundos están en el segundo cielo. El trono de Dios está en el tercer cielo. Si usted se detiene a estar pelee en el segundo cielo, nunca va a llegar al trono de Dios, a adorarle a Él y a tomar todo lo que le corresponde. Por eso los creyentes no vivimos en victoria. O no viven en victoria. Yo sí vivo en victoria. Porque tenemos que ir y tomar del trono de Dios sin que nos estorben los demonios que ya fueron exhibidos, que están en el segundo cielo. Mire, hay gente que se la pasa toda la vida peleando con el diablo. Y se pierde toda la bendición de Dios por estar peleando. El diablo es un enemigo vencido. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es su fin? El lago de fuego y de azufre. Y toda la palabra se cumplirá. Y si usted ya sabe cuál es el fin de él y ya sabe lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿para qué pelear tanto contra él? Lo que tiene es que adorar a Dios.
Cuando nosotros nos metemos a la dimensión de adorar a Dios en su trono, la presencia de Dios viene del tercer cielo, baja por todo el segundo cielo, inunda la tierra, que es el primer cielo, y no hay diablo que se oponga. Así de sencillo, amados. Es sencillo, ¿verdad? Nos complicamos mucho nosotros. Ya todo fue hecho. Entonces no nos va a dar poder porque ya vino en Pentecostés, Hechos 1:8, Él prometió: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y vemos que en Hechos 2:4 está el cumplimiento, y luego los mismos apóstoles pues comparten y testifican de lo que ocurrió. Entonces a veces cantamos, ¿verdad? Quiero el poder, dame el poder. No, pues si ya vino. Eso es de que lo tome. Si ya está ahí, el Espíritu Santo vino para quedarse, no se regresó al cielo. La palabra dice que estaría con nosotros para siempre, todos los días de nuestra vida. Y Él es el poder, en Él está todo el poder. Ya no nos va a dar, ¿y qué más nos va a dar si ya nos dio? A veces, hermanos, aún cantamos cosas erróneas. Cantamos incorrectamente. Fíjese que hay un canto que es lindo a la melodía, pero... bueno, hermana Mirlen sabe que le cambiamos la letra a todos los cantos. Porque dice: Señor, llévame a tus atrios, al altar de bronce. Y si ya no llegó al lugar santísimo cuando rasgó el velo, ¿para qué nos va a sacar a los atrios, hermano? Yo por lo menos vivo en el lugar santísimo. Yo no sé usted dónde vive, pero yo vivo en el lugar santísimo. Yo no quiero salir a los atrios. Si estoy en la presencia de Dios, ¿qué voy a ir a hacer afuera? Los que tienen que clamar que lo lleve a los atrios son los que aún no tienen ningún conocimiento del Señor. Pero desde el momento que les es revelado el tabernáculo, ya no van a pedir que lo lleve a los atrios. ¿Quién quiere ir solo a los atrios y puede ir hasta el lugar santísimo si ya la puerta está abierta? Hermano, si a usted le dicen: mire, lo voy a invitar a un hotel 5 estrellas. Usted no tiene que pagar nada, ya todo está pagado. Mire, aquí está la llave de la habitación 505, tome el elevador, suba, ahí está todo, usted abre, hay un frigobar lleno de frutas, está con todos los refrescos, qué bonito, ¿verdad? Si oye eso. Usted, todo lo que usted quiera, y mire, aquí está un ticket, un voucher para que pida cena hasta su habitación y todo. ¿Será tonto alguien de no aprovechar todo eso y le dicen que ya está pagado, hermano? Y le dicen: mire, no es un truco así como esos hoteles que después lo hacen firmar. No es un truco, está todo regalado y todo pagado. ¿Será posible que alguien no entre hasta donde tiene que entrar? ¿Quién se va a quedar en el lobby del hotel? ¿Quién se va a quedar en los atrios si puede entrar hasta la cocina y tener toda la comida y todo el servicio? Puede ir al jacuzzi también, mire, al spa, todo eso lo puede aprovechar. ¿Será que alguien no lo va a aprovechar? ¿Y va a quererse quedar en el lobby? ¿Verdad que no, hermano? Bueno, entonces, ya vamos a volver aquí con esto. Ya nos dio el poder. No nos va a dar amor porque ya lo derramó. Romanos 5:5. La esperanza no avergüenza, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A veces hay hermanas, ¿verdad?, que dicen: es que yo le estoy pidiendo al Señor que me dé amor por mi marido. No, hermanita, no le va a dar amor si ya se lo dio, ya lo derramó en su corazón. Mire, usted tiene que dejar fluir ese amor. Usted decide amar a ese hombre. Aunque no le guste, aunque no le parezca, aunque ahora esté gordito y le salieron canas, usted tiene que decidir amarlo. Ya el Señor no le va a dar amor por él. Estamos pidiendo cosas que ya nos fueron dadas. Y que realmente lo que se necesita es que activemos nuestra voluntad y tomemos la decisión. Entonces, hemos sido como unos creyentes dependientes, queriendo que el Señor nos siga haciendo las cosas cuando ya no, ¿verdad? Cuando un niño, las que son mamás van a entender, ¿verdad? Que a veces cargábamos, chineábamos a los niños chiquitos. Ajá, pero tienen 5 años, 7 años, grandulones y quieren que uno los siga chineando. ¿Y qué le dice uno? No, papá, ya está grande, camina. ¿Cierto? Así nos ha de decir al Señor a nosotros. Sáname, Señor, dame, mira que no tengo, dame amor. No, mamita, ya estás grande, ya sabes, ya entendés que ya te di todo. Caminá, agarrá lo que te corresponde. Así de sencillo. Pero nos hemos hecho muy dependientes de queriendo que Dios nos dé y dependientes de los ministros, pobrecitos los ministros. Pastor, óreme, pastor, bendígame, visíteme. Nunca salen de la dependencia. No, si ya Cristo nos dio todo, hermanos, ¿para qué quiere que lo visite el pastor?
Con que lo visite el Espíritu Santo todas las noches, dése por feliz. Aunque nunca llegue el pastor a su casa, ni sepa dónde vive. Alabe al Señor, hermano. Aleluya. Lo que importa es que el Espíritu Santo esté con nosotros. Él es el que hace todas las cosas. Cintia, ya perdiste chance que vaya a tu casa. Sí, amados, necesitamos saber que lo que tenemos es un tesoro grandísimo, que lo que Dios nos ha dado no es poca cosa. No minimicemos la grandeza de Dios. No estemos dependiendo de carne y sangre si tenemos un Dios en los cielos. La palabra dice en Salmos, si te tengo a ti en los cielos, nada deseo en la tierra, pero que se haga una realidad, ¿verdad? Es que el pastor no oró por mí, mire yo haciendo fila y no oró por mí. Ay, viene el profeta, voy a ir a ver si me da una palabra. Hermano, si la palabra profética más segura la tiene usted. Y si usted busca de Dios, el Espíritu Santo le va a dar la exacta. Y a veces viene un profeta, le da una, y la otra semana viene otro y le da una contraria y usted queda bien enchibolado. Mejor busque la presencia del Espíritu Santo, que Él no le va a mentir, no le va a engañar. Sí, amados. ¿Sabe? Yo le voy a decir algo. Mire, yo no estoy en contra de los profetas. Y yo creo que yo soy profeta. No estoy en contra de los profetas. Quiero decirle algo. Fíjese que una persona que desea escuchar algo, lo que le conviene, puede atraer el corazón del profeta para que le profetice según su corazón. Lo he visto no una vez, muchas veces. Ay, yo voy a ir para ver si me confirman que ese es el marido que yo quiero. Y va, y entonces como eso es lo que quiere, ay, que me confirme, Dios mío, que él es. Tiene dinero, tiene buen trabajo, ese es el que yo quiero. Y entonces el corazón del profeta se ve ligado con la emoción de la persona. Dice el Señor que ese hombre que anda, ese es tu marido y me das los diezmos cuando te cases con él. El corazón se liga y atrae. Es muy peligroso. ¿Sabe por qué? Porque aunque seamos profetas, todavía no estamos perfectos. Todavía nuestra alma está viva. Todavía estamos en un proceso de muerte. Esto es de todo el tiempo, hermanos. Y entonces siempre hay áreas de nosotros en donde las emociones o el sentimiento se pueden ver ligadas. Pero el Espíritu Santo no tiene carne y sangre. Él no le va a engañar. Él le va a hablar la verdad. Él le va a decir lo que es, aunque usted no lo quiera oír. Entonces no dependa de los profetas, no dependa de las profecías que le dan, dependa de lo que el Espíritu Santo habla a su corazón. Yo entiendo que la unción aviva la vida de lo que está dentro de nosotros, claro que lo entiendo, pero usted no puede estar dependiendo de eso toda la vida, se puede hacer adicto y estar de profeta en profeta y reunión en reunión, ay, que viene fulano y viene, me engano y voy y que me diga y a ver qué me dice. Y usted mira casi siempre las mismas personas en esas actividades y en esos eventos y por eso no crecen. Porque no buscan directamente del Señor. Cuando usted busca directamente del Espíritu Santo va a haber un crecimiento, porque usted aprende a discernir la voz de Dios. Y cuando ven un profeta y le dé una palabra, usted va a discernir si viene del trono de Dios o viene del corazón de Él. Entonces necesitamos una búsqueda personal del Espíritu Santo en nuestra vida. No podemos pedir prosperidad porque ya es una orden, amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora, ¿en qué consiste la prosperidad del alma? En obedecer la palabra de Dios. Si usted hace la voluntad de Dios, su alma va a ser prosperada. ¿Qué quiere decir que el alma es prosperada? Que va dejando la naturaleza adámica para ir convirtiéndose a la naturaleza divina, para irse poniendo de acuerdo con el Espíritu de Dios y la palabra escrita. Entonces, si usted va encaminado en esa prosperidad para su alma, usted va a tener salud y va a tener prosperidad. Entonces, no pida prosperidad porque la prosperidad va de acuerdo a su obediencia y a la prosperidad de su alma. Es bien fácil que vengan y le digan, yo te profetizo que te va a multiplicar tu dinero y que etcétera, ¿verdad? Pero si tu alma no prospera, ¿qué vas a hacer con ese dinero? La verdadera prosperidad del cielo, primero te prospera el alma y después el bolsillo. Porque cuando viene la prosperidad material, ya tú sabes cómo administrarlo y cómo repartirlo. Pero si tu alma no ha prosperado y te ponen 1.000.000 de lempiras en la mano, ¿quién sabe dónde va a ir a parar eso? No va a ser la buena mayordomía de Dios. Entonces la verdadera prosperidad del cielo comienza en el corazón.
Y entonces cuando el corazón ya ha sido tratado y procesado y uno ama más la obra de Dios que a uno mismo, entonces sí, Dios le va a dar todo, le va a poner en su mano izquierda para que con la derecha reparta. Ni cuenta se va a dar cuánto entra, cuánto sale, cuánto entra, cuánto sale, porque usted es un buen administrador del reino. Y a propósito, bendigo a Sergio que bendijo a Oscar con una chumpa. Yo me iba para México y iba con una camiseta y me dice, Oscar, ¿no crees que vas a necesitar esta chumpa? Pues dame la chumpa profética, le digo, que te dio el profeta Sergio. Hermano, si no hubiera sido por eso, me congelo allá. Y ya van a ver el reporte, pero bendito Dios, por eso Dios tiene su provisión antes de que. Y vienen más que requete ungida, porque pusieron las manos todos los apóstoles y profetas allá sobre esa chumpa. Ahora no me la van a querer quitar los dos. Bueno, entonces, amados, si ya Dios hizo su parte, a nosotros nos toca hacer la nuestra. Tenemos que bajar del ámbito del espíritu todo lo que ya sabemos que Dios nos dio y materializarlo al mundo natural, llamarlo a la existencia, porque todo es en el ámbito espiritual. La salud ya es, la prosperidad ya es, el amor ya es, pero las palabras del Señor son espíritu y son vida. Entonces nosotros las llamamos a la existencia del mundo natural. Bajamos los diseños espirituales al mundo natural. Por eso Jesús, cuando les dio un modelo de oración, les dijo, venga a tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como allá en el cielo. ¿Cuál es la voluntad en el cielo? Allá no hay llanto, allá no hay crujir de dientes, allá no hay tristeza, allá no hay infidelidad, allá no hay murmuración, allá no hay rencor, no hay competencia, no hay nada de esas cosas. Entonces, ¿cuál es la voluntad en el cielo? La voluntad de Dios, el amor, la paz, la paciencia, la mansedumbre, justicia, paz, gozo, templanza, benignidad, prosperidad, bendición, todo eso. Entonces eso lo traemos a la existencia, al mundo natural. Ya todo eso fue hecho, fue dado y fue conquistado. Allá hay victoria, hay bendición. Primera de Pedro 2:9 nos dice que debido al sacerdocio de Jesucristo, que es un sacerdocio superior, conforme al orden de Melquisedec, el sacerdocio de Cristo no es conforme a Leví, no es conforme a la orden de Leví, sino que es superior. Melquisedec no tenía genealogía, ni principio ni fin, igual que Jesús. Entonces, él fue el sumo sacerdote. En el antiguo pacto había sumos sacerdotes que entraban para expiar el pecado del pueblo. Pero Jesucristo vino a ser el sumo sacerdote, el principal de los sacerdotes, dice el libro de Hebreos. Cuando usted estudie Hebreos le va a ayudar mucho a entender el sacerdocio de Cristo. ¿Por qué él es el sumo sacerdote? Porque él puso su propia vida en propiciación por nuestros pecados. Ya fueron expiados, fue redimida nuestra culpa. Ya no fue un cordero, no fue un carnero, no fue un macho cabrío, no fue una vaca. Fue él mismo que puso su vida por nosotros. Entonces él es el sumo sacerdote que nos da la entrada libre al trono de la gracia. Y por cuanto él fue hecho sumo sacerdote, nosotros fuimos hechos sacerdotes, un linaje de sacerdotes, un reino de sacerdotes, dice otra escritura, del mismo orden de Jesucristo, del orden de Melquisedec, que es un sacerdocio inmutable, eterno, no tiene fin, no se termina como el del antiguo pacto, que duraba 50 años o hasta que moría la persona y luego venía un heredero. No, el sacerdocio de Melquisedec es para siempre, es eterno, sin principio ni fin. Por eso nosotros, desde que reconocemos el sacrificio de Cristo y sabemos que Él es nuestro sumo sacerdote, pasamos a ser sacerdotes de un orden eterno, perpetuo, permanente, que nunca tiene fin. Entonces, amados, de esa manera nosotros somos sacerdotes en el sentido de que conocemos las necesidades de aquellos que no han conocido al Señor Jesús. En ese sentido, sí, nosotros podemos hacer una intercesión sacerdotal, vamos a decir, porque como sacerdotes podemos presentar a otros delante de Dios, pero estoy hablando de los que no conocen a Cristo. Ellos sí necesitan la intercesión del Espíritu Santo en nosotros, porque ellos por sus propios medios no se pueden acercar, pero nosotros podemos clamar: Padre, ten misericordia de fulano, o Padre, ten misericordia de Cancún, el pecado que hay en ese pueblo. Podemos llorar, gemir, clamar por los que aún no conocen al Señor. Pero en el caso de los que han conocido al Señor, ellos tienen que tomar su posición de autoridad al conocer, conforme a la revelación de la palabra, qué son las cosas que les corresponden.
Ahora fíjese que es interesante que 1 de Pedro 2:9 dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero ¿para qué? Para anunciar, para profesar, para declarar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjese, ¿qué es lo que hemos de declarar? Las virtudes del Señor. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo esta noche? Declarando las virtudes del Señor, lo que Él ya hizo por nosotros. Bueno, todas las promesas de Dios en su palabra son nuestras, ¿verdad? Entendemos que todo lo que está en la palabra de Dios es para nosotros. Cristo las conquistó para nosotros. Bueno, pero hay un momento debajo del sol para cada cosa, dice Eclesiastés. O sea que hay un momento en Dios, un kairos de Dios, para que se cumpla cada cosa de ese destino que está escrito en usted, en su espíritu. Y hay un tiempo, bueno, debajo del sol para cada cosa. Entonces, cuando el kairos de Dios, kairos es una palabra en griego que quiere decir tiempo, pero tiempo divino. El tiempo que inventó el hombre se llama cronos. Y el tiempo divino, o el tiempo en el cielo, o el tiempo en la eternidad de Dios se llama kairos. Entonces, cuando el kairos de Dios llega, o el tiempo determinado por Dios llega, la palabra logos, o la palabra profética más segura que está en la Biblia, el tratado de la palabra declarada y escrita, se convierte en un rema. Un rema es la palabra en acción, o es una orden de Dios, o una activación de la palabra que está dentro de usted para que se convierta en realidad. Ahora, nosotros necesitamos llenarnos de la palabra, conocer la palabra, tener el logos de la palabra, porque cuando el kairos de Dios viene y es activado, ese logos se convierte en rema, y entonces viene la revelación y se hace vida en nosotros. Entonces, toda visión, revelación y profecía incluye un cómo, un cuándo y un dónde en la mente de Dios. Alguien puede venir y darle una profecía, pero normalmente la profecía no le dice cuándo, no le dice cómo, no le dice qué, sino que es una palabra genérica, general. Y, por ejemplo, antenoche me dieron una palabra de que iba a entrar a los países árabes, y esta es la segunda vez que un apóstol y profeta me da esa palabra, pero fue una cosa tremenda, impactante. No me dijo cómo voy a entrar, no me dijo cuándo voy a ir, no me dijo en qué tiempo, o sea, hay detalles que hacen falta. O sea, yo tomo la palabra porque da testimonio a mi espíritu, pero eso está allí. Dios tiene que revelar el cómo, el cuándo y el dónde. Entonces es muy importante, porque cuando nosotros vamos a declarar algo proféticamente, hacer una declaración profética, necesitamos la revelación de los tiempos de Dios. Porque si nos anticipamos al tiempo de Dios, podemos echar a perder algunas cosas. O si nos atrasamos del tiempo de Dios, de igual manera. O si nosotros queremos ponerle los elementos nuestros de nuestra mente de cómo se va a hacer, igual, ¿verdad? Podemos echarlo a perder. A veces Dios tiene la forma de proveer las cosas. Por ejemplo, si Dios le dice a alguien que le va a proveer un templo, de pronto empieza a orar o a declarar que viene el dinero, pero tal vez el Señor ya le va a dar el templo construido y solo le van a decir, mire, vaya, tome posesión de ese templo que lo dejaron solo y no hay quien lo administre. Entonces nosotros no podemos hacer las cosas a como nos parece, sino que tiene que ser con revelación para declarar específicamente lo que Dios quiere que se haga. Entonces, nuestra declaración profética tiene que ser en base a estos tres elementos, si es que nos han sido revelados. Si no, nosotros no podemos decirle a Dios cómo haga las cosas. Nosotros lo que podemos es hacer una declaración profética en la tierra de lo que Dios ya declaró en los cielos. Por eso el oído espiritual tiene que estar bien abierto para que lo que Dios dijo entonces se materialice en la tierra. Entonces vamos a hacer un resumen. Wow, tenemos solo 5 minutos. Lo que algunos han llamado intercesión profética, pues lo dije al principio, consiste en declarar la verdad de Dios por fe, en base a la revelación que hemos recibido por el Espíritu Santo sobre el destino establecido por Dios. Esto puede ser el destino para una ciudad, para una nación, para una persona, para una etnia, un grupo en particular, un continente. Entonces, intercesión profética es ordenar a lo que está fuera del orden bíblico, que se alinee a la palabra de Dios, por la cual fueron creadas todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Por ejemplo, porque vamos a hacer una declaración ahora. ¿Es voluntad de Dios que la gente esté celebrando Halloween?
No. ¿Es voluntad de Dios que los niños sean sacrificados, que se ofrezcan sacrificios de animales? No. Eso no es voluntad de Dios. ¿La voluntad de Dios es la vida? Sí. ¿La voluntad de Dios es la luz? Sí. ¿La voluntad de Dios es la salvación? Sí. ¿La voluntad de Dios es que esta ciudad vea la bendición del Señor y que no celebre esas cosas? Sí. Entonces, en base a eso que ya nosotros sabemos y conocemos en nuestro espíritu, que es la voluntad determinada de Dios, nosotros podemos declarar. Ahora, hoy que miraba yo a toda esta gente disfrazada así de muerte y todo, yo lo que sentí era una gran compasión. Yo no me enojé con ellos ni nada, sentía una gran compasión, tal vez porque el Señor me recordó que en un tiempo yo hice lo mismo. Yo hacía exactamente lo mismo, me disfrazaba de lo más grotesco que se puede imaginar, y según yo eso era algo bueno y algo chistoso. Pero Dios me alcanzó en su misericordia. Entonces ahora yo lo miro muy claro, pero ellos tienen cegados sus ojos espirituales. Ahora, la voluntad de Dios dice es que ninguno perezca, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento y al conocimiento del Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces, en base a eso, nosotros podemos clamar y orar que les sean abiertos los ojos de su entendimiento para que puedan ver la verdad. ¿Sí? Mire, qué sencilla está la evaluación. Yo no sé si se las paso por escrito o qué, ¿verdad? ¿Quiénes eran en el antiguo pacto los que recibían los diseños de Dios? Ay, qué facilito. ¿A quiénes les compartía Jesús las cosas reveladas de Dios? A los niños en primer lugar, a los discípulos y luego el Espíritu Santo a los que le aman y a los apóstoles y profetas. Ya el Espíritu Santo, como lo decía Pablo. Pero Jesús a los niños y a los discípulos. Número 3, ¿en qué consiste lo que muchos llaman intercesión profética? Alguien que levante la mano y me lo diga. Sí, hermano. Declaración de la verdad de Dios sobre algo que está torcido, ¿verdad? Queremos que se enderece. Okay. ¿Cuál es nuestra responsabilidad al recibir por el Espíritu Santo revelación del propósito divino, hermano? Si Dios le revela a usted cuál es el propósito divino sobre cierto lugar o sobre cierta persona o sobre cierta ciudad, ¿cuál es su responsabilidad? Declarar en base a la revelación.